Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Literatura Visión, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Hoy estamos estrenando estudio. Como ustedes pueden ver, estamos en un estudio diferente. Estamos presentando el mismo trabajo, quizás con un poquito más de entusiasmo, con un poquito más de sabiduría, pero tenemos hoy un estudio diferente. Hemos dejado la ciudad de Nueva York y estamos en New Jersey, aquí donde está la academia. La academia está aquí al lado. Nosotros estamos aquí en un estudio nuevo, novedoso. Y hoy vamos a brindar por este estudio, por este nuevo día que comienza en el día de hoy y que va a ser una celebración para nuestro recorrido, para seguir nuestras metas de una forma distinta, pero con la misma intención, el mismo entusiasmo, la misma alegría con que compartimos siempre con ustedes. Entonces voy a darle a mis presentadoras, la señora María Josefa y Aurea, para que me acompañen junto con ustedes a brindar con esta copa de champán para este año que comenzamos nuevamente en Literatura Visión de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Para todos ustedes, con todo nuestro cariño. A la salud de ustedes y de este grupo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y hoy hemos comenzado ya, de todas formas, con un soneto que es la poesía, el soneto de La Dulce Queja, en homenaje a Federico García Lorca. El día 5, antes de ayer, se conmemoró un año más de nuestra proclamación, cuando la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional presentó en el año 2018 la proclamación de el homenaje que se le hizo a Federico García Lorca por el día 5 de junio, que fue el día de su nacimiento. Esta proclamación nos trae a recordar que tenemos un día para Federico aquí en los Estados Unidos. También se llevaron estas proclamaciones allá a España, y la llevó nuestro queridísimo compañero, ya ustedes lo conocen, el señor don Eduardo Ruiz, quien estuvo aquí en el año 2018 presentando la vida de don Federico García Lorca. Bien, seguimos en nuestro recorrido y también quiero dar un agradecimiento a la ITECH,
que preside el doctor José Rodrigo Hoyo, porque en días atrás me hicieron el honor de presentarme como miembro académico de honor de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, que preside el doctor Hoyo, a toda la directiva que tomó como unanimidad su voto para darme este cargo. Les agradezco enormemente en nombre de todos nosotros, de nuestra academia y de toda la literatura y de todo lo que nosotros representamos. En nombre de la academia le doy las gracias de todo corazón a todos y cada uno de ellos por haber tomado el nombre de Rosalía para utilizarlo dentro de su academia, para darle un cargo y un puesto de honor en esta organización. Muchísimas gracias a todos y bueno, un aplauso para todos y vamos a seguir. Hoy comenzamos con el nacimiento del poema literario. Vamos a empezar un ciclo dentro de la poesía, en el cual vamos a estar tratando diferentes aspectos de lo que es la poesía. Entonces, desde sus inicios, la literatura y la escritura, aunque obviamente relacionadas, no son sinónimos. Los primeros escritos de los antiguos sumerios no son literatura, ni lo son algunos de los antiguos jeroglíficos egipcios. Los textos literarios más antiguos que nos han llegado datan de milenios después de la invención de la escritura. Los investigadores están en desacuerdo sobre cuándo los registros antiguos se convierten en algo más semejante a la literatura, ya que la definición de esta es subjetiva. Sin embargo, debe tenerse en mente que, dada la relevancia o el aislamiento cultural de las culturas antiguas, el desarrollo histórico de la literatura no ocurrió de forma uniforme en el mundo. Otro problema al tratar de aproximarse a una historia global de la literatura reside en que muchos textos han desaparecido a lo largo del tiempo, ya sea deliberadamente, por accidente o por la total extinción de la cultura que los originó. Mucho se ha dicho, por ejemplo, sobre la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, creada en el siglo III a.C., y sobre los innumerables textos fundamentales que se cree que se perdieron entre las flamas en el año 49 a.C. Así, la supresión deliberada de textos y frecuentemente incluso de sus autores por organizaciones con algún tipo de poder temporal complica el estudio. Ciertos textos primarios, sin embargo, pueden ser considerados como primeros pasos de la literatura. Ejemplos muy antiguos son el poema de Gilgamesh en su versión sumeria del 2000 a.C. y el libro de los muertos, escrito en el papiro de Ani, aproximadamente el año 250 a.C., pero que probablemente data del siglo XVII a.C. La literatura del antiguo Egipto no solía incluirse en las primeras historias de la literatura, porque los escritos no se tradujeron a las lenguas europeas hasta el siglo XIV, cuando se descifró la piedra Rosetta. ¿Y qué cosa es la piedra Rosetta? A ver, María. La piedra Rosetta es una roca que fue fundamental para comprender la cultura egipcia. Unos años más tarde de su descubrimiento, se pudo descifrar la escritura jeroglífica, un hallazgo que facilitó el estudio de su civilización. El origen de la disciplina histórica de la egiptología, cuyo primer exponente sería Jean-François Champollion, el estudioso encargado de descifrar la roca.
La piedra, que en un primer momento identificaron como basalto, portaba 3 inscripciones talladas. Un equipo de científicos de la expedición la examinó detalladamente. Se trataba de 3 signos distintos que, tras numerosos estudios, se identificaron. Una primera parte, jeroglíficos egipcios. Un segundo fragmento en escritura demótica y una tercera inscripción en griego antiguo. La escritura demótica era la escritura antigua de los egipcios que la hacían en forma cursiva. Reproducida, estudiada y examinada en las universidades más importantes del Imperio Británico, la piedra seguía siendo un misterio. Se añadieron nuevas inscripciones en los costados que decían: capturada por el ejército británico y presentada por el rey Jorge III, y en 1802 se trasladó al Museo Británico, donde se ha estado expuesta desde entonces. A partir de sus conclusiones, renació la lengua del Antiguo Egipto, que llevaba desaparecida desde el Imperio Romano. El manejo de la escritura jeroglífica hizo posible entender que muchos documentos e inscripciones, y con ello se reveló la historia de Egipto. Un descubrimiento que permitió ampliar el conocimiento sobre la civilización y fomentó su estudio. Pero continuando con nuestra historia, muchos textos se expandieron por tradición oral durante varios siglos antes de que fuesen fijados mediante la escritura, por lo que son difíciles de datar. El núcleo del Rig Veda parece datar de mediados del siglo II antes de Cristo. El Pentateuco de la Biblia normalmente se fecha alrededor de 15 años antes de Cristo, aunque estudios recientes consideran que cuando más antiguo data del siglo X antes de Cristo, otras tradiciones orales fueron fijadas en forma escrita muy tardíamente, como la Edad Poética escrita en el siglo XIII. Los poemas escritos de la India posteriores al Rig Veda, como el Yaruk Veda, el Atharva Veda y los textos Brahmana, así como el Tanakh hebreo y la colección de poemas místicos atribuidos a Lao Tse, Tao Te Ching, que probablemente datan de la edad de hierro, aunque determinarlo es controversial. La Ilíada y la Odisea de Homero provienen del siglo XVIII a.C. y marcan el inicio de la Antigüedad clásica. Estas obras también tenían una tradición oral previa que parece provenir desde fines de la Edad de Bronce. Ahora exploremos las relaciones de la literatura con algunos trabajos literarios y poemas de los escritores de las diferentes épocas. Veamos dos tipos diferentes, esenciales, de escritores de la época referida. Escritores religiosos fueron los dominantes de esta época, puesto que el clero católico era el centro intelectual de la sociedad en la época, razón por la que su producción literaria fue la más productiva. La leyenda dorada de Santiago de la vorágine alcanzó tanta popularidad en sus tiempos que se leía más que la Biblia. Las obras Dies Irae, Día de la Ira, y Stabat Mater, Estaba la Madre, son probablemente entre dos de los mejores poemas latinos en materia de religión. La poesía goliárdica, estrofas de 4 líneas de versos satíricos, fue una forma de arte utilizada por algunos clérigos para expresar su desacuerdo en algún tema. Durante la Edad Media, la población judía residente en Europa
También produjo un cierto número de escritores destacados. Maimónides, nacido en Córdoba, España, y Rashid, nacido en Troyes, Francia, son dos de los más conocidos y que más influencia tuvieron entre los autores judíos. Entre los escritores laicos más prominentes de esta época tenemos, en este periodo no fue tan productiva como la literatura religiosa, pero gran parte del material ha sobrevivido. El tema del amor cortés cobró gran importancia en el siglo XI, especialmente en las lenguas romances, principalmente el francés, el español, el provenzal, el gallego y el catalán, y en las lenguas griegas, donde los trovadores, que eran cantantes ambulantes, se ganaban la vida con sus canciones. La letra de estas canciones generalmente eran los anhelos no correspondidos. También en esta época se puede encontrar poesías políticas, especialmente a fines de la Edad Media, escrita por laicos y clérigos que utilizaban formas del goliardo. ¿Y qué cosa eran los goliardos? Bueno, pues eran, en cualquier caso, ya fuera por necesidad o deleite de una vida disoluta, mantenían una vida errante, aprovechando su tonsura para recalar en un monasterio o parroquia 2 o 3 días antes de proseguir hasta el siguiente lugar. Debido a que las universidades eran gestionadas por el clero, también hacían escala allí, de manera que paulatinamente el fenómeno de la goliardía se iría reconvirtiendo en estudiantina. Pero más allá de su forma de vida, lo que más interesa de los goliardos es su afición a la literatura. Muchos de ellos escribieron poesía satírica en latín, donde expresando su descontento criticaban a la iglesia, a la sociedad establecida y al poder, así como composiciones líricas donde elogiaban el vino, la taberna, el juego, las mujeres y el amor. La poesía goliardesca se cultivó por toda Europa durante la Edad Media. Las composiciones, casi siempre anónimas, son muy diversas, desde poemas sencillos hasta otros muy elaborados y retóricos. En España, los goliardos eran llamados sopistas, y de ellos derivaría la actual tuna, además de la Carmina Redipulencia, una de las obras que nos ha llegado hasta nuestros días. Es la razón de amor, con los denuestos del agua y del vino de Lope de Moros. El arcipreste de Ita es también considerado por algunos autores como un goliardo. La literatura de viaje también fue muy popular en aquella época, cuyos escritores entretenían a sus lectores con poemas e historias a menudo falsas, más allá de la frontera, la que la mayoría de las personas no habían cruzado jamás. Con la aparición de la escritura surgió la literatura como medio de expresión de la creatividad del ser humano. En la literatura sumeria se destaca el poema de Gilgamesh del siglo XVII a.C. Se escribieron una treintena de mitos sobre las divinidades sumerias y acaidias más importantes, entre los que destacaban el descenso de Inanna a los infiernos y los generados en torno a los dioses Enki y Tumuz. Otra muestra de relevancia es el poema Lugalud Melambi Nipar, los trabajos de Ninurta, cuyos contenidos su contenido es de tipo dialéctico y moral.
En los poemas de la mitología sumeria y acadia, Ninurta, Nin-Ur, señor de la tierra o señor del arado, era el dios de Nippur, también identificado como Ninhirsu. Conformaban una triada de dioses junto con su padre Enlil y a su madre Ninlil. Habitualmente se representaba sosteniendo un arco, una lanza y una masa mágica llamada Chadrul, la cual podía hablar y transformarse en un león alado, que tanto lo hemos visto a través de toda la historia antigua. En época acadia destacaba el Atrahasis sobre el mito del diluvio. En la literatura babilónica es de remarcar el poema Enuma Elish sobre la creencia del mundo. Los trabajos de Ninurta, cuyo contenido es considerado de tipo didáctico y moral, como hemos mencionado. También sabemos que los fenicios tuvieron una variada literatura que influyó fuertemente en la literatura en hebreo. Al principio del primer milenio antes de Cristo, el fenicio era una lengua de prestigio. Los hebreos y los arameos, quienes se asentaron en esa zona 2 siglos antes, adoptaron varias pautas culturales, entre ellas el alfabeto de los cananeos o fenicios, y tanto hebreos como arameos comenzaron a escribir sus poemas en escritura fenicia. Al principio, su escritura no se diferenciaba de la fenicia, pero hacia la mitad del siglo IX a.C., la escritura hebrea evoluciona y la aramea lo hacía la mitad del siglo VIII a.C. Tan dominante resultó la influencia fenicia que ni hebreos ni arameos intentaron nuevas letras para traducir aquellas consonantes que no existían en fenicio. Podemos dividir la literatura en partes. Después de hacer un recorrido rápido por las principales avenidas de la historia de la literatura, podemos observar que este término se refiere a una de las 3 disciplinas de la ciencia de la literatura, aquella que se sirve del punto de vista diacrónico y se inserta tanto en esa serie disciplinar literaria de la filología como, en segundo lugar, en la historiografía especial o por conceptos. La historia de la literatura se ocupa del estudio de las obras literarias, entendiendo por estas las ya eminentemente artísticas o bien, en sentido general, las de cultura, arte y pensamiento, o definibles según cierta crítica como obras o textos altamente elaborados. La disciplina tan antigua como la cultura humanística alcanzó a fines del siglo XVIII su culminación como historia universal de la literatura, de carácter comparatista al tiempo que totalizador de las diferentes ramas, las letras y las ciencias, en correspondencia con el concepto ilustrado de literatura. Ahora, en el programa en el que nos ocupamos hoy, vamos a estudiar y analizar uno de los poemas más interesantes y peculiares de nuestra historia literaria hispánica. Se trata del poema Crucifixión de don Federico García Lorca. Veamos. El manuscrito, que estuvo desaparecido mucho tiempo y que es el único original del poema Crucifixión y que está fechado en octubre de 1929 en Nueva York, se ha visto envuelto en un halo de misterio, muy acorde con todo lo que es poeta en Nueva York. Su aspecto original, con las cuartillas ya carcomidas por el paso del tiempo, lo convierten en todo un objeto de deseo,
para los amigos de todo lo de Lorca. Para los especialistas, se trata de una pieza de museo y estudio, una composición poética maestra, compleja en símbolos y enigmas de naturaleza, muerte y sangre, del universo onírico y del inconsciente lorquiano, unido al propio contexto social donde nació su libro. Será el largo viaje del manuscrito de uno de los poemas más queridos por su autor, incluidos en el libro Poeta en Nueva York, el cual acabó en una sala de subastas londinenses, rescatado ahora por la Fundación García Lorca y el Ministerio Español de la Cultura, el día 29 de noviembre del año 2007. Después de que la consejera de Cultura, la señora doña Rosa Torres, asegurara durante su comparecencia en comisión parlamentaria que el Ministerio de Cultura, y entre paréntesis cito, ha mostrado su deseo de que forme parte del legado de Federico en la Fundación García Lorca y por lo tanto en el Centro Lorca de Granada, siendo este el lugar idóneo para depositar dicho manuscrito. Este poema, según dijo Federico, le diría a su amigo Miguel Benítez, es de los mejores que llevará este libro. Lorca pensaba que Crucifixión era fundamental para su libro. El poema Crucifixión de Federico García Lorca, en la voz del doctor Pedro Larrea, profesor de español de la Universidad de Lynchburg, en Virginia. Estudió literatura hispánica en la Universidad de Virginia y es graduado de teoría literaria y comparativa en la Universidad Complutense de Madrid. Aquí tendremos el video en la voz de Pedro Larrea. Adelante, corre video. Crucifixión. La luna pudo detenerse al fin por la curva blanquísima de los caballos. Un rayo de luz violenta que se escapaba de la herida proyectó en el cielo el instante de la circuncisión de un niño muerto. La sangre bajaba por el monte y los ángeles la buscaban, pero los cálices eran de viento y al fin llenaban los zapatos. Cojos perros fumaban sus pipas y un olor de cuero caliente ponía grises los labios redondos de los que vomitaban en las esquinas. Y llegaban largos alaridos por el sur de la noche seca. Era que la luna quemaba con sus bujías el falo de los caballos. Un sastre especialista en púrpura había encerrado a las 3 santas mujeres y les enseñaba una calavera por los vidrios de la ventana. Los niños en el arrabal rodeaban un camello blanco que lloraba asustado porque al alba tendría que pasar sin remedio por el ojo de una aguja. ¡Oh cruz! ¡Oh clavos! ¡Oh espina! ¡Oh espina clavada en el hueso hasta que se oxiden los planetas! Como nadie volvía la cabeza, el cielo pudo desnudarse. Entonces se oyó la gran voz y los fariseos dijeron: «Esa maldita vaca tiene las tetas llenas de leche». La muchedumbre cerraba las puertas y la lluvia bajaba por las calles decidida a mojar el corazón, mientras la tarde se puso turbia de latidos y leñadores y la oscura ciudad agonizaba bajo el martillo de los carpinteros. «Esa maldita vaca tiene las tetas llenas de perdigones», dijeron los fariseos. Pero la sangre mojó sus pies y los espíritus inmundos estrellaban ampollas de laguna sobre las paredes del templo. Se supo el momento preciso de la salvación de nuestra vida, porque la luna lavó con agua las quemaduras de los caballos, y no la niña viva que callaron en la arena. Entonces salieron los fríos cantando sus canciones y las ranas encendieron sus lumbres en la doble orilla del río. Esa maldita vaca, maldita, 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 no nos dejará dormir, dijeron los fariseos, y se alejaron a sus casas por el tumulto de la calle, dando empujones a los borrachos y escupiendo la sal de los sacrificios
mientras la sangre los seguía con un balido de cordero. Fue entonces, y la tierra despertó arrojando temblorosos ríos de polilla. Dice Susana Marín, en algunos aspectos de su análisis. El poema empieza con un eclipse que los dioses mueven y ahora han detenido. La herida es como un rayo violeta por el color de la sangre, pero esta herida es mortal. La sangre de Cristo baña el suelo de sangre y nada puede pararla y empapa las sandalias y el calzado de quienes están observando. Al desangrarse, los labios palidecen y el tono se vuelve gris. Los jueces miran y esperan la muerte. En el ambiente hay un olor a piel que muere y se escuchan los gritos de quienes sufren y de quien padece el final del Hijo de Dios. Las mujeres sufren porque los sacerdotes no les dejan acercarse. Fuera, la muerte también siente el mismo dolor. Todo lo imposible pasa, incluso lo más increíble. Además de la crucifixión, la lanza clavada en el costado, oxidada, empozoña la sangre. Los fariseos, aquellos que deseaban su muerte, ven un beneficio, un negocio en la muerte de Cristo. La mayor parte no quiso participar de esta muerte injusta, interesada. El único ruido es el de la lluvia que moja, empapa de tristeza el lugar. Los fariseos tuvieron que vivir con el miedo por la ira divina. El pecado los persiguió y Dios exigió un sacrificio, como se hacía con el cordero. Todo lo rodea, la muerte y la plaga que todo lo arrasa. Esa pretensión de beneficiarse económicamente de la muerte de Cristo se vuelve contra ellos y la sangre de Jesús se venga emponzoñando su templo. La noche cubre el cielo en el instante en que Cristo muere. El frío, la noche y plagas vengaron la muerte del Hijo de Dios con el sonido de las ranas y la tormenta intempestiva. Estamos ante un poema de un alto contenido religioso. Lorca no solamente era un poeta, dramaturgo o músico que se centraba en lo costumbrista, también era una persona religiosa. En este caso, utiliza la muerte de Cristo para poder poner sobre la mesa algo que ocurre en cualquier momento de la historia, y es como la muerte es una excusa para que algunos quieran beneficiarse económica, política y social de la misma. De Víctor Bermúdez recogemos estos aspectos analíticos del poema, retrocediendo al tiempo por casi 2000 años en una noche cualquiera en la que los habitantes están acostumbrados a estos espectáculos públicos de los fariseos. Toman y se embriagan y vomitan como es su costumbre. Es una noche de viernes. El poeta ve a esas tres mujeres que por más que otros mientan, ellas saben de qué se trata. Saben que el tiempo y el universo se acabarán, pero esa sangre que ahora baja, decidida a mojar los corazones, nunca se acabará. Los habitantes del pueblo cierran las puertas de sus casas. Mucha algarabía, mucho estupor, como siempre ocurre. Mucho ruido causado por aquellos que clavan con sus martillos sobre maderos
y gritan improperios. Cierran las puertas a esas vacas sagradas del imperio a quienes tanto odian. El espectáculo se acaba y los fariseos regresan a sus casas con su ego satisfecho, empujando a los borrachos y cargando en sus espaldas la sangre del inocente cordero sacrificado. Ya no hay otra mujer ahí a quien perdonarle sus pecados. La noche sigue su curso, hacía frío y las ranas cantan a la orilla del río. Aquí nada ha pasado, nadie lo sabe, pero hay quienes lloran porque saben que mañana tendrán que luchar por no pasar por el ojo de la aguja del que tanto él les habló. Ocurrió como debía ser, como siempre fue en esa ciudad, y al día siguiente la vida continuó, y para muchos en su conciencia ya no sería igual nunca más, carcomidos por las polillas de su maldad. Excelente. Ese es don Federico García Lorca, en uno de sus poemas, Crucifixión. Estamos tratando de darle también hemos llevado este comentario de este escrito, de este manuscrito, en la forma en que llegó, y se encuentra precisamente en Granada, donde allí también llegó, y vuelvo a insistir, para los que no han visto el programa desde el principio, que la proclamación de don Federico García Lorca como un día en la ciudad de Union City fue concedida por la alcaldía, el alcalde de esa ciudad, que nos concedió el privilegio a nuestra academia de darle el día 5 de junio como un día para Federico García Lorca en la ciudad de Union City. El alcalde Brian Stack, que todavía sigue ejerciendo en su cargo, fue el que nos dio la oportunidad de brindar este homenaje al dramaturgo español. Y seguimos con la lectura no la lectura, sino con el segmento del doctor Luis Alberto Ambrogio, que también se une a nosotros en el ciclo poético y nos trae los ejes discursivos en la poesía contemporánea hispano-unidense. Es de notar también que dentro de este ciclo que el doctor nos trae, comenzando en el día de hoy y durante todo el mes, y quizás más adelante vamos a continuar con lo que es la poesía desde sus inicios, como hemos comenzado en el día de hoy, y vamos a ir llevando adelante todos los aspectos más importantes de lo que es la poesía. Para aquellos poetas que comienzan su trayectoria poética, van a saber mucho y van a conocer mucho, van a entender mucho sobre lo que es la poesía. Pero quiero tocar este tema antes de darle la entrada al doctor Luis Alberto, porque casi siempre dentro de un poema se encuentra un poquito la biografía del poeta, de su autor. Y en este caso estamos presentando un poco la semibiografía del doctor Luis Alberto Ambrogio en sus poemas. Adelante, corre video. Bienvenido, doctor. Hola, Rosalía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien. Qué bueno. Bueno, creo que tenemos comenzando el mes de junio, tenemos un nuevo ciclo de trabajo. ¿Qué es lo que más o menos ha pensado que podemos comenzar? ¿Sobre qué vamos a tratar? Si nos puede adelantar algo antes de comenzar el programa. Bueno, con gusto, en este mes y en todos sus segmentos, y quizás el mes que viene, quiero compartir cómo el poeta tiene ciertos ejes discursivos, algo que en mi caso descubrí a través de la crítica. Y entonces quiero compartir precisamente esos ejes discursivos dando ejemplos de mi propia poesía. Por ejemplo, en el primer segmento y segundo, tercero y cuarto de este mes, el primero trataría sobre la identidad, el eje discursivo de la identidad en la poética. El segundo sería inmigración, exilio. El tercero, amor. Y el cuarto, mujer.
Obviamente dicen que los poetas hablamos, todos los temas se desarrollan alrededor o del amor o de la muerte. Bueno, estos son los temas que en diferentes segmentos quisiera compartir durante el mes de junio, pues. Excelente. Bueno, pues comencemos entonces. Bueno, muy bien. Entonces, el primer tema que voy a compartir en este segmento es sobre la identidad. Y empiezo con un poema que se hizo, como dicen ahora, viral, pero que se tituló, yo lo había llamado Comunión, pero se tradujo, apareció en España en la contratapa de un libro, y alguien de la universidad, una profesora de la Universidad de Colombia, lo tradujo al inglés y le llamó Aprender el Inglés. Y se publicó en numerosos manuales de literatura, en vídeos, etcétera, con más de 30.000 ejemplares. Por ejemplo, lo voy a leer de un libro que se llama Bridges to Literature, o sea, puentes a la literatura. Y dice así el poema: vida, para entenderme tienes que saber español, sentirlo la sangre de tu alma. Si hablo otro lenguaje y uso palabras distintas para expresar sentimientos que nunca cambian, no sé si de hecho seguiré siendo la misma persona. Un ejemplo de la identidad, como que el idioma es la patria de uno. También hay una identidad más generalizada que la expreso en un poema de Todos Somos Whitman, que se titula Identidad y habla de la identidad humana, lo cual es algo que también debemos apreciar, valorar, y de ese modo obviamente el mundo va a ser un mundo mejor. Leo: identidad humana. Está dedicado a los visionarios. Veo en tu cuerpo el universo de una historia, la geografía tallada de muchas conquistas y derrotas. En la gloria de tus ojos, las arrugas con su siembra, las sonrisas y lágrimas. Veo el horizonte cotidiano del amor y de las pérdidas, la dulzura amarga del éxito, la dolorosa esperanza del fracaso. Veo en tu cuerpo que camina la naturaleza, la ciudad, la montaña, el campo de la vida, el paso de la muerte y el aliento de tu pupila, hombre y mujer, joven y viejo, esencia de multitudes, gris anónimo y con el grito de un nombre cierto. Te veo en un cuerpo que abarca simultáneo tiempo y eternidad, al amanecer, al crepúsculo, sol, lunas llenas y sus extensiones de luz, oscuridad, en una sangre inquieta y suave, corazón líquido sin fronteras. Veo en tu cuerpo la raza y la ausencia de razas, exhalando sin indulgencia la blasfemia de la discriminación y su bienaventurada condena. Eres todo, toda en uno, el mundo asombroso del yo, unido y disperso en la misma invitación, conjuro de opuestos que te definen, como me definen a mí y a cada uno de los otros, existiendo en mí y fuera de mí, en la incesante alma compartida de la calle abarrotada y sola. Y luego un poema que habla precisamente de la presencia, o destaca o contrasta la presencia de una identidad definida quizás por el idioma, por su cultura, por su historia, en otra, viviendo obviamente en otra cultura. Y este poema pues destaca eso, se titula Paisajes de Estados Unidos. Si cada ladrillo hablara, si cada puente hablara, si hablaran los parques, las plantas, las flores, si cada trozo de pavimento hablara, hablarían en español. Si las torres, los techos, los aires acondicionados hablaran, si hablaran las iglesias, los aeropuertos, las fábricas, si cada surco de este país hablara, hablarían en español. Si los sudores florecieran con un nombre, no se llamarían Piedras o Smith,
sino González, García, Sánchez, José, Rodríguez o Peña. Pero no pueden hablar, son manos, obras, cicatrizas que por ahora callan, pero ya no. Sonia habla en la Corte Suprema, con Chávez todos los trabajadores hablamos. La empresa se llama Fernández, al dólar los firman Rosa Bustamante y otras hispanas. Y todo esto son los paisajes de Estados Unidos. Bueno, esa es, digamos, reafirmar la identidad, en este caso hispana, como una comunidad importantísima, aunque obviamente sea minoritaria, en este país que es Estados Unidos, que ha sido definido como un melting pot, como un conjunto de etnias y razas, lenguas y patrias. Bueno, con esto acabo un poco para inspirarnos este segmento sobre identidad y que es tan importante para apreciar la justicia social, para apreciar la dignidad humana, la dignidad de todos los que componen esa humanidad de la que somos partes. Y voy a acabar con una lectura de segmentos de Cantos de a mí sí mismo, que por supuesto está relacionado con el canto a mí mismo de Walt Whitman. Y comienzo con un epígrafe de Walt Whitman que dice: y aquello que yo me apropio, habrás de apropiarte. Este yo desperdigado, hispano, latino, rubio, negro, cobrizo, nativo e inmigrante, con todos estuvo aquí, antes y ahora y mañana, no se detiene. Átomo virginal de la desnudez y el polvo, del hijo universal de Manhattan, de un cosmos sin alambres ni muros y el remolino de los ecos. Niño con la sabiduría de las preguntas, hijo de pobres y de ricos, de educados y analfabetos, de rieles, siembras, clases y cuidados que brotarán con cuerpos sin un olvido, semilla en su tierra de sangre nueva, recogiendo manos, pupilas, voces, el sabor de los océanos, el olor de dulces selvas, polen de Dios, días y noches, centro del yo que danza con muchos hombres, mujeres, jóvenes, viejos, en la luz del surco del infinito, con manos abiertas, sin muros, raíces libres, mías y de todos, al pie del canto que ahora festeja, sin credos ni bibliotecas, con todos los colores que agitan su raza, romana, celta, hebrea, mora, hispana, aborigen, con reinos de muchedumbres, frescas en el árbol de la vida, hierba, niño, niña, germen suplicante en la atmósfera del amor y los reflejos, Dios de la promesa y el porvenir, reciente y antiguo en el pueblo nuevo, ido y llegado del pueblo viejo, el corazón de la humanidad en la luna de las manos, el aliento de las sílabas, porque es voz, zumbido de hojas verdes y secas, que alma ama por igual en el color de su época, el parque que es, soy, somos, hoy, aquí, ayer y siempre, del territorio impreciso del misterio. Es puertorriqueño, chicano, de la Cuba libre, merenguera de Santo Domingo y todo el Caribe, de El Salvador y Nicaragua. Viene de México, América Central, nicas, cartuchos, ticos, guanacos, chapines, del Salvador, Nicaragua, Costa Rica, el Tikal, Guatemala, de sus selvas y lagos de sal y miel, de Panamá, Colombia, Perú y Venezuela, las maíces de las pampas argentinas, las venas de uva de Chile, la quena de Bolivia, de sus mayas, quechuas, aztecas, incas, de los guaraníes, el Amazonas, Ecuador, del Uruguay charrúa y sus riberas, gauchos, criollos, europeos, mestizos, mulatos, güeros, turcos, asiáticos, sirio-libaneses, pibes, gurises, paisas, rotos, chipotes. Lo acosan y espantan hélices y metrallas, los centavos del martillo y las cenizas. Es patrón y jornalero, esclavo aún del trabajo, pintor de ranuras, creador ingenioso de techos, pavimentos,
en la agonía de la sangre del ayer y el todavía, del lunes de los comienzos y el domingo de las fiestas. El sueño de su creación, patria de muchas patrias, lo definió y descompuso al mismo tiempo en el fermento de leyes caprichosas que atacaron la libertad y felicidad en su camino y el de todos los que suscribieron sus artículos. Le gustan y no le gustan las palabras, la víspera de los silencios, vocablos tenidos en la antagonía de imperios y conquistas, bienvenidas y ataúdes y desperdicios, oros recibidos y robados. No lo destruirán, aunque sea maestro o estudiante, seguidor o dirigente. Trataron sin suerte porque la historia y su alma, a la que pertenecemos y me pertenece en este paño de sustancias y tiempos, no lo permiten. Soy inmenso y contengo multitudes. No podrán negarme, ni ignorarme, ni declararme indocumentado. Estoy escrito en ti y en todos, como todos lo están en mí, en el barro y en el cielo blanco de la brisa, en el significado sabroso de tu cuerpo. En el yo de todos, el alma universal del poema, en cada Walt Whitman interminable, cosmos sin rúbricas, olas en las olas, mundos compartidos, en el amarillo que vibra, yo hispano, latino, danzo, sonrío y lloro, me canto y me celebro con todos ustedes. Muchas gracias. Hermoso. Pues, este es el resumen de esta identidad, de este sentido, que es tan importante en la conjunción que somos todos los que formamos una nación como Estados Unidos, sin perder nuestra identidad, el valor de lo que eso significa personalmente y también para el país. Muchísimas gracias. Muy buena presentación y muy interesante todo lo que ha dicho. Magnífico. Entonces... Bueno, nos veremos la próxima semana con el segmento que va a tratar sobre el tema, el eje discursivo de la inmigración del exilio. Magnífico. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Esperamos entonces para la próxima semana tenerlo nuevamente y mantener este ciclo de ejes discursivos. Magnífico segmento. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Rosalía, a usted, a todo su equipo y a toda la audiencia que nos está siguiendo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ¿y ahora? ¿Con quién vamos? Bueno, Con María Luisa. Con María Luisa, nuestra amiga. doña María Luisa, que también es embajadora cultural de nuestra academia desde Valencia, en España. Doña María Luisa Aragón nos trae en sus 5 minutos con la historia a Catalina de Lancaster, que es la reina de Castilla y Aragón, un gran personaje en la historia de España. Adelante, corre video. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es Catalina de Lancaster, primera princesa de Asturias, reina de Castilla y León. Fue la primera heredera en ser nombrada princesa de Asturias, título que a partir de entonces han llevado todos los herederos a la corona. Fue además abuela de Isabel la Católica, hermana de Enrique IV, rey de Inglaterra, y regente de su hijo Juan II, junto con Fernando de Antequera, su cuñado. Casada con Enrique III de Trastámara, con su matrimonio se unen las dos líneas sucesorias de Alfonso XI, la legítima y la bastarda. El matrimonio de Catalina de Lancaster con Enrique III, el Doliente, cerró una etapa de la historia de Castilla que se inició con el asesinato de Pedro I el Cruel
a manos de su hermano bastardo. Dicho enlace reunía de nuevo a las dos ramas dinásticas enfrentadas. Catalina fue la primera reina de Castilla y España, nombrada princesa de Asturias. Nació en Hertford, Inglaterra, el 31 de marzo de 1373. Era la hija mayor de Juan de Gante y su segunda esposa, Constanza de Castilla. En el año 1388, en Palencia, se cerraba el Tratado de Bayona, porque se aprobaba el enlace entre Enrique y Catalina. Ese mismo año, y en la misma ciudad de Palencia, se casaron los nuevos herederos del Reino de Castilla. Enrique tenía entonces 10 años. Catalina, 14. Fueron príncipes de Asturias. Por primera vez en la historia de Castilla y de España, los príncipes herederos fueron jurados como príncipes de Asturias. 2 años después, el 9 de octubre de 1390, el rey Juan I fallecía. Con tan solo 12 años, Enrique y 16, Catalina, se convertirían en reyes de Castilla. Debido a la corta edad del rey, la pareja real tuvo que esperar 8 años hasta conseguir engendrar un heredero. Primero nacieron María y Catalina, esposas de Alfonso V de Aragón y Enrique de Aragón. El 6 de marzo de 1405 llegaba por fin el ansiado heredero, Juan. Poco más de un año después del nacimiento de Juan, Enrique moría sin haber cumplido los 27 años de edad. El rey Enrique había dado claras instrucciones en su testamento sobre el destino de su reino. Al tener su hijo Juan solamente 2 años, Enrique ordenó en sus últimas voluntades que la regencia de Castilla recayera sobre su esposa Catalina y su hermano Fernando, conocido como el de Antequera. Catalina mantuvo la regencia de Castilla hasta su muerte, con prudencia y buen gobierno, a la vez que no olvidó la educación de su hijo. Catalina de Lancaster no pudo ver coronar a Juan. Falleció el 2 de junio de 1418 en Valladolid, con 44 años de edad. Un año después, con 14 años, Juan era declarado mayor de edad, lo que sería abuela de Isabel I de Castilla, conocida como la Reina Católica. Descansa en la Capilla de los Reyes Nuevos en Toledo. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchísimas gracias. Bien, ahora me gustaría traer uno de los poemas más históricos en la vida del dramaturgo Federico. Hoy estamos dando un homenaje a Federico García Lorca. Ese lo merece, ese y mucho, todo lo que le den. Pero nosotros estamos conmemorando porque hace 2 días se cumplió el aniversario nuestro de la proclamación al dramaturgo aquí en el estado de New Jersey, en la ciudad de Union City. Entonces, el señor Eduardo Ruiz, que debería estar aquí ahora para tratar algunos de los temas de don Federico, y Federico en Nueva York, después fue a Cuba, y probablemente la semana que viene veamos al señor don Eduardo Ruiz en alguno de los diferentes episodios que está preparando ya Federico cuando llega a la Argentina y todo lo que hizo allá. Pero lo que sucede es que el señor Eduardo Ruiz está presentando exámenes y entonces le hemos dado la oportunidad, porque no queremos perder a este señor, y le decimos que, bueno, te damos una semana libre, pero tú tienes que hacer algo para venir la semana que viene. Pobrecito. Él está muy enamorado del programa de Literatura Visión y está estudiando también. Yo también, no sabía. Todos estamos. El programa de él es súper. La investigación que hace él sobre el dramaturgo es esencial para todos aquellos que estudian la vida de don Federico y precisamente de la época en donde existió el dramaturgo y muchos de los factores que fueron influyendo en la obra de don Federico. Pero hoy les quisiera presentar uno de los poemas más, para mí, uno de los más grandes. Y yo no sé, tuve la oportunidad de decirlo, de recitarlo en una ocasión, pero es un poema muy fuerte
para aquellos que estudian la declamación y están en este estilo de la poética. Les recomiendo que escuchen este poema que se titula La sangre derramada, y es parte de lo que fue su obra, o de lo que es su obra maestra, Bodas de Sangre. Entonces vamos a correr el video y escuchar este poema narrado y no tengo aquí el nombre de que creo que es, no estoy segura, no puedo decir el nombre porque no lo anoté y en este momento me falla la memoria. Pero bueno, La sangre derramada, lo verán en el video el nombre del que está declamándolo. Adelante. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocillo! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas, no, que no quiero verla,
que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla. Muy bello, ya yo lo he oído. ¿Y cómo te pareció el poema? Lindo. Ese poema fue tremendo. Tuvimos la oportunidad de declamarlo el día 27 de diciembre del año 2019, precisamente en el consulado de El Salvador, allá en Elizabeth. ¿Verdad? Ese fue recuerdo. un gran poema que tuve la oportunidad de decirlo. Pero no me gusta mucho recitar porque es muy difícil a veces. Sí, pero cuando tú te adentras un poquito más en la vida de ese autor y en la forma en que sintió todo lo que escribió y todo lo que vivió, te das cuenta que es muy profundo y que su simbología tiene muchas imágenes, es lo que pasa, que la profundidad del poema, como lo pueden escuchar, lo han escuchado ustedes, la profundidad del poema es la forma que tenía don Federico de escribir, que él no completaba las frases, él llevaba la imagen hasta un límite, limitaba su simbología, y entonces la otra parte la pones tú, que es lo que él quiere decir, pero que no lo dice, y esa es una de las técnicas que expresaba en todo su trabajo. Interesante. Pero te estimula para que tú sigas, por supuesto, tienes que leerlo y leerlo y leerlo varias veces para poder darte cuenta cuál es el origen, cuál es el análisis del poema. Algún día lo traeremos y volveremos a insistir en el análisis de este gran poema. En ese mismo de crucifixión, fíjate toda la simbología que él usa, porque los colores que él menciona son básicos. Exacto. Entonces, si tú sabes lo que esos colores significan en calidad del espíritu, del cielo y de más allá, te estás dando cuenta que como es que es una obra muy profunda. Por supuesto. Bueno, pues entonces ahora vamos a los anuncios con Olga Muñoz y Alba Lerning, pero quiero dar un anuncio antes, que le voy a hablar de los anuncios que le corresponde a la señora Olga, así que voy a usurpar su puesto para pedirles a todos nuestros oyentes, a todos nuestros miembros de la academia que tienen sus mascotas. Ya vieron la semana pasada a Mamuchi y a Gala. Queremos ver las mascotas de ustedes, que hagan sus pequeños videos y nos la presenten para que todos conozcan quiénes son aquellos pedazos familiares peluditos que tienen con 4 patas en sus casas. Entonces adelante, Olga, con sus noticias y avances de la semana que viene. Saludos para ella. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Literatura Visión. De nuevo lunes y con ustedes los avances de nuestro próximo programa, 14 de junio, presentando el episodio número 24 en la etapa número 3 de 2021. Y en la sabia costumbre de este espacio cultural estará presente el doctor Luis Alberto Ambrobio, miembro de honor y asesor cultural en la ANRBI. Doña María Luisa Aragón desde Valencia, embajadora cultural en España, y sus 5 minutos con la historia. Y Estelares de Literatura Visión presenta desde la República Argentina a los miembros de la NLMI en Santiago del Estero y la Patagonia. Bienvenidos. Sintonícenos a las 4 de la tarde, hora del este, por las redes sociales en esta hora de enriquecimiento cultural, también por YouTube.
Literatura Visión está auspiciada por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional bajo la dirección general de la doctora Rosalía de la Soledad, su fundadora, y la producción de Alexandra Ruiz, directora de diseño gráfico. Desde la NLMI Publicidad en Estados Unidos para Literatura Visión. Muchas gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Vamos a terminar el programa en el día de hoy. Y antes de terminar, quisiera darles a conocer que todo este cambio, todo esto que ustedes están viendo, toda esta novedad en el estudio, se lo debemos también a nuestra directora de gráfico y la directora de Literatura Visión, que ha tenido la idea de hacer todos estos cambios. Ella ha tomado la batuta y ha dirigido todo esto que ustedes están viendo, la señorita Alexandra Ruiz, que es la que lleva este programa hasta su destino. Nosotros nada más que somos los que presentamos, pero ya ella es la que hace todo lo demás, incluyendo esto que ustedes ven. Así que en sus comentarios, si quieren hacer algún tipo de comentario sobre si les gustaba más el otro salón o este. Yo voy a comentar. A ver. A mí me gusta más este que el otro. ¿Sí? ¿Y a ti? Bueno, seguro que este está un poquito más elegante. ¿Te gusta? Un poquito. Ay, Dios mío. Qué tacaña. El otro también estaba muy bonito. Sí. Bueno, pero este ya tiene la personalidad de Literatura Visión. Seguro. ¿Es así? Seguro, sí, por ello tenemos ahí Literatura Visión y la literatura internacional. Seguro internacional que sí. No, sí, eso mismo. Universal. Universal. Esa es la que tú querías buscar. Exacto. Right. Bueno, entonces vamos ya a cerrar el programa. Estamos muy contentos, muy agradecidos de todos ustedes que nos siguen y nos estimulan, nos motivan a seguir adelante y a hacer un poquito más de cada lunes. Entonces hoy nos trae desde Costa Rica, esto va a ser un tema muy controversial, pero muy interesante, porque hoy estamos junto con el trabajo del doctor Luis Alberto y con el trabajo y con el homenaje a García Lorca y con estos estelares que nos trae Montia Sancho Cubero. Ella es la presidente del capítulo de Costa Rica de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, con sede en Costa Rica. La dirige Montia. Pero Montia hizo un trabajo muy interesante y es el que nos trae en el día de hoy. Se trata de una entrevista que ella le hace a la escritora Eliette Ramírez, que recientemente acabó de escribir un libro. Esta escritora tiene 92 años. Wow. Y de lo más simpático, porque el libro se trata, y este es el título, Balada para amantes sin rostro.
Entonces es un libro de carácter erótico. Le aconsejamos que los niños menores de 17 años no escuchen el programa. Está muy subjetivo ese libro. No, está muy lindo. Ustedes van a ver que Monty es una persona que tiene un espíritu muy literario, por así decirlo, una persona muy correcta, muy, muy linda, y le damos un aplauso a Monty por este trabajo. Y gracias por el aporte. Ajá, seguro que sí. Con esta entrevista, con este final de Estelares, cerramos el capítulo de Literatura Visión en el día de hoy. Y siempre, como siempre, hasta el lunes que viene. ¿Y cómo? Vamos siempre por más. Vamos por más. Vamos por más. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Desde San José, Costa Rica, les enviamos nuestro saludo, y a todos los amigos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Mi nombre es Montia Sancho, soy presidenta del capítulo de la Academia aquí en Costa Rica. En esta tarde tengo el placer de presentarles a una poeta costarricense reconocida y querida en nuestro país. Ella es Eliet Ramírez Alvarado, amiga de la Academia, y quien acaba de publicar su último libro, Balada para amantes sin rostro. Así que ella nos va a contar un poco hoy sobre su proceso de escritura y nos va a leer algunos de los poemas contenidos en su libro. Por supuesto, no sin antes contarles quién es doña Eliet. Doña Eliet nació en 1939 en San José, Costa Rica. Siempre mostró su vocación por el arte y la cultura, combinando su faceta de artista con la decoración profesional. Ha cultivado la literatura, la pintura y la escultura. Su poesía ha sido traducida al árabe y a otros idiomas. Ha participado en recitales y lecturas en Costa Rica, Alemania, Francia, Puerto Rico, Panamá, Cuba, y ha publicado en diarios y revistas nacionales e internacionales. Doña Eliet cuenta con publicaciones como Memoria de Aracarí del 2016, Consentido, es un libro digital del 2011, Para acariciar la piel, que es un libro publicado en el 2014, Hoguera Infinita en el 2008, Simetría del Silencio en 1998 y Nostalgia del año 1996. Y este año, 2021, se ha dado la tarea de publicar, como les comentaba, su reciente libro, Balada para amantes sin rostro. Gracias, doña Eliet, por acompañarnos en esta tarde. Gracias por su poesía. Y bueno, cuéntele a nuestros amigos cómo fue ese proceso de creación de su libro. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias, Montia, por la invitación. Gracias a todos los miembros de la Academia de los Norteamericana, de los Estados Unidos. Gracias por la presentación tan extraordinaria y por la publicación maravillosa del libro Balada para amantes sin rostro. Balada para amantes sin rostro nació a raíz de una estrella mía en Panamá. En Panamá yo estuve para el centenario de la República de Panamá, donde fue invitada para leer la poesía en Ciudad Chiriquí. Luego estuve en el Museo de la Nacionalidad en Los Santos, y estando en Los Santos llegué a Ciudad Panamá, y en Ciudad Panamá entré en el feeling otra vez de volver a escribir desesperada poesía, porque la exudaba, me salía por todos los poros. Fue un proceso de 25 días en que escribí de las 8 de la mañana a las 4 de la mañana.
sin paz, sin sosiego, sin descanso, fascinada. Era solamente mi yo creador y la poesía. El proceso desde entonces para ver la presentación ahora del libro fue un largo proceso, porque mientras se corregía, se tallereaba, le dejaba espacios para darle otra lectura y a veces para cortar muchas veces vehemencias que a veces salen en todos los poemarios y que pues pueden ponerse y pueden dejar de no ponerse, ¿verdad? De publicarse. Para mí, Balada fue una catarsis. Fue exactamente pensar cómo era en la mitología, ¿verdad? Que fueron escritas por los humanos. ¿Cómo fue el proceso de la creatividad? ¿Cómo es que los humanos, hay muchas personas que se sienten dioses y otros que quieren y pretenden ser dioses con todas las debilidades y todos los procesos de odio, celos, envidia, poder, destrucción, egoísmos y toda la gama de emociones que arrastra la vida? En ese proceso nació Balada. Balada son 3 mujeres, que es Hera, la esposa de Zeus, Hera, una ninfa, que se llama la ninfa Ninirsin, que es la hija de Júpiter, que cuando bajó a la tierra a robarse a una mujer, sin llevársela para... No se preocupe, doña Eliel. Continuemos. Perdón. Bueno, el asunto es que en el proceso de que Júpiter bajó a la Tierra a robarse a una terrícola, ¿verdad?, nació Ninirsin. Ninirsin era una ninfa que se enamora de un cíclope, pero de un buen cíclope, porque no todos los cíclopes eran malos. Ese era bueno, amoroso, cariñoso, paternal, trabajador, colaborador, un ser extraordinario, era un semidios extraordinario. Doña Eliel, ¿qué poema puede hacer referencia a esta imagen? Bueno, entonces en este por ejemplo, tengo aquí exactamente en ánforas griegas. Cuéntame, cíclope amado, ¿cómo sueñan las imágenes y las metáforas? ¿Escribe los dramas del mar? ¿Las fábulas de tus dioses? ¿Qué hermosas grecas hiciste en esta ornamentación de arquitecturas? Los labrados en hierro y bronce, las cerámicas y esas esculturas en madera y marfil, signos caprichosos del amor. ¿Quién lo diría? Antropófago, hijo del dios griego del mar, pleno en el susurro de la voz, cantor de los amores frenéticos y potentes. Nadie tan tierno como tú, ninguno sabe tocar la lira como tú. Oh, paradoja constante. Soy ninfa, sierva, mujer centaura, paloma o alondra, quizás águila madre o sigilosa serpiente. Me asusta el graznido cruel del pavo real. Me instalo en tus venas. No me alejes del ritual de mis orígenes. Me concibes causa y motivo al reclamar mi encanto reencontrado e inacible. No me salva ni mata la conciencia. Solo me redime la misión de la luz entre la niebla. Esta otra.
al mecer la junquera de los sueños, sin la tormenta del drama sombrío, la evocación se inclina ante los poblados misterios, al encarar las huellas intangibles de los llamas. Me sueñas dormido despierta con tu único ojo de cíclope sobre tu frente, desde las cumbres y océanos, abismos y cielos, apacienta sin prisa mis confines. Doña Eliet, ¿cómo inicia usted en el proceso de la escritura? Bueno, cuando yo inicié en el proceso de la escritura, hace ya un largo tiempo, fue también escribí por catarsis. ¿Por qué por catarsis? Tuve una decepción amorosa muy fuerte. Y yo dije, Dios mío, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loca. Necesito que me ayudes porque yo no puedo sola. Doblé rodillas. Le pedí a Dios que me ayudara. Y al día siguiente me levanté como venía haciéndolo 2 años y medio, ¿verdad? Me tiré sobre la cama. Ponía un disco de Chopin, o de Liszt, o de Beethoven, o de Debussy, o de Saint-Saëns, no sé, el que tuviera mano ahí. 48 horas diarias. Y no me aburría. Entonces dije, ya sé, voy a escribir un diario. Y entonces retomé desde el primer día y comencé a escribir un diario. Una queridísima amiga a la que siempre le voy a agradecer el inicio mío en la poesía es a Inés Trejos. Inés Trejos fue viceministra de Cultura. La primera mujer periodista de Costa Rica. Y la primera mujer periodista de Costa Rica. Y ella vino a mi casa y me dice, Eliet, me llevo esto, me dice, te lo voy a publicar. Me dice, esto es una poesía lindísima. Y le digo yo, ay, Inésita, me da pena, pero yo me sentía, bueno, no hay palabras para explicar la angustia y lo mal que me sentía, porque era como que si me hubieran arrancado el alma a pedacitos. Era una sensación muy extraña. Entonces me dice, bueno, vamos a ir con Delfina Collado, en paz descanse, ¿verdad? Otra periodista, poeta, escritora, que escribía cuentos de niños. Y ella me dijo, Eliet, me encanta tu poesía, pero no es lo que yo escribo. Pero te vamos a llevar al taller de Francisco Zúñiga Díaz, que era en el taller de Linz. Entonces yo ahí comencé a escribir, a llevar mis primeros poemas. Francisco Zúñiga era un maestro, un hacedor de poetas, un ser extraordinariamente sensible, sensitivo. Era un hombre que los alumnos de él eran de todas las edades. Yo estaba dentro de las mayores, pero había cuando yo tenía más o menos 65, 66 años, el asunto fue que habían otros que ya tenían como 80. Doña Eliet, ¿se concibe usted ahora dejando de lado la escritura? No. ¿O es una parte vital? No, o sea, yo creo que la escritura es parte vital. Mi padre fue escritor, él escribía poesía. Yo, por ejemplo, lo recuerdo declamando la poesía porque para mí era un trovador, ¿verdad? Leía la poesía extraordinariamente bien. Mi abuelo también escribía poesía, pero era poesía mística.
Entonces, desde los cuentos de la infancia, desde la Biblia, o los cuentos místicos, o los cuentos, dijéramos, populares, del Cadejo, la Llorona, la Cegua, el Padre sin Cabeza, todo eso. A mí se me fue creando una atmósfera de imágenes, de misterio, de por qué, cómo esa gente hacía sus escritos, cómo podía plasmar esas imágenes tan lindas. Y luego tuve una compañerita que era vecina de mi casa, que hacíamos a la edad de 7, 8 años una competencia para ver quién leía más libros. La mitad no los entendíamos. Pero, ¿qué pasa? Que eso nos dio un bagaje muy amplio. ¿Para que, por ejemplo, más adelante, cuando yo cuando ya comencé a escribir, yo tenía una formación desde chiquita que ya había sido criada de otra manera. Entonces, para mí siento, ¿verdad?, que el apoyo que me dio el taller de Chico Zúñiga, ¿verdad?, que casualmente ahora ayer cumplió 25 años de fallecido. El asunto está en que ese taller a mí me permitió conocer y mantener el espíritu de lo que yo quería publicar. Porque hay talleres en que te obligan a publicar lo que ellos dicen o lo que ellos quieren. Pero hay otras personas que tienen la mística de dejarle a cada escritor o a cada prospecto de escritor el derecho de que sea él, de que escriba él como quiera, que trate de educarse dentro de su materia, pero que él pueda expresar con su propia verdad. Encontrar su voz, y encontrar su voz. Perfecto. Mire, doña Eliet, ya casi vamos a concluir este espacio que nos regala Literatura Visión. Entonces, la invito a que nos lea un par de poemas de su libro Balada para amantes sin rostro. Bueno, aquí está. Página 29, vamos a ver aquí. Forjando los duales, desde las pezuñas hasta las crines. Luciente los cascos de plata, los erguidos senos. Acaríciame la cruz, el trapecio, las ancas. Baja hasta el tendón de Aquiles, delicioso centauro. ¿Hasta cuándo negar la pertenencia? Si somos como el viento, el sol, el fuego, el agua, símbolos de la memoria inconsciente de los estanques, acicate del lenguaje del cortejo amoroso. ¿Sí? El bayo lienzo de tu cuerpo, sobre la sombra de mi sombra amaneció. El códice del alba, los compases del mar bajo el color de la alborada galopan. Húrtame el rocío, devora mis caricias de amante, retén del acertijo la heredad del frenesí y déjame así, en tibia humedad, con la sonrisa plena, contar con los ojos cerrados las estrellas. Y tu sombra juega, aferrada a mi sombra, entrelazada memoria de los besos, golpeteado de espumas con su despeñadero de estrellas, en el rumbo sin puertas del horizonte. Fiera terneza emancipada, adentrándose sin visa en la frontera del sexo. Muchísimas gracias, doña Eliet, por este ratito, por compartir su poesía, gracias por su creación, gracias por acompañarnos en este programa
de Literatura Visión. Gracias al programa de Literatura Visión. Gracias, Montia, por el espacio que me das. Gracias por llegar hasta ustedes. Y no es por nada, pero vieran que van a disfrutar este librito si lo pueden adquirir. Muchísimas gracias, doña Eliet. De algo, pero no importa. Muchísimas gracias, doña Eliet. Muchísimas gracias a Literatura Visión, a la Academia, a su presidenta, doña Rosalía de la Soledad, y que pasen muy buenas tardes.